Déjenme compartir las diapositivas de nuevo. Mi intención es que el día de hoy terminemos con estos modelos explicativos para ya en las siguientes clases, que no nos quedan muchas, me parece que nos quedan tres o cuatro clases, creo. Ya en las siguientes clases terminar con estos temas de el duelo en situaciones particulares, duelo ante el suicidio, por ejemplo, el duelo en la perinatalidad, el duelo, la muerte en los niños, la muerte en los adolescentes, cómo manejarlo, cómo explicarle a un niño o niña qué es la muerte, ya para brincarnos a esos temas y no quedarnos al pendiente de qué se iba a tratar y de cómo hubiera sido. Ok, déjenme acomodo acá mi pantallita. Acuérdense que en el momento que gusten, bienvenidas sean las dudas y experiencias. Ok. Dentro de los modelos por tareas, que hay tareas que comprender o que asimilar, tenemos el siguiente modelo, que es el modelo de Neymeyer. Este es el que tiene más peso actualmente para explicar el duelo, es el que se maneja mayormente. Y este modelo busca o pretende también hablar de las tareas y ya no está tan enfocado a qué conductas son las que va a tener la persona, qué ideaciones o a través de qué mentalidad va a estar explicándose la realidad, sino que en este modelo lo que se busca es que se consigan habilidades para poder construir ese duelo, ciertas habilidades particulares. La primera tarea va a ser reconocer la realidad de la pérdida, que es muy semejante a lo que hemos visto hace un instante en el modelo anterior, en el de Warden, como lo primero era aceptar la realidad. Acá es reconocer la realidad de la pérdida, lo mismo. La persona sí murió, la persona sí falleció, y al menos físicamente sí me va a hacer falta, sí le voy a extrañar. Y digo físicamente porque las creencias espirituales de cada persona nos facilitan el crear un escenario en el que, en el que todavía existe la posibilidad, ¿no? Pero lo que no se vale dentro de todo esto es, por ejemplo, dejar su lugar en la mesa y todavía servirle, o dejar la habitación tal como estaba y no meternos, no tocar nada, no reacomodar su ropa, no, etcétera, etcétera, porque esto detrás tiene la intención de especular con que no murió y el tiempo se congeló. El tiempo se congeló y entonces, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si ya habíamos platicado esto aquí o lo platiqué en otra clase. A mi edad mi mente ya no funciona muy bien. Pero cuando una persona se vuelve acumuladora, no sé si han visto esos programas de acumuladores compulsivos, que es un trastorno obsesivo compulsivo por acumulación, así se llama el diagnóstico. Una persona que acumula cosas es una persona que no quiere que pase el tiempo. Acumular es una manera de decir, no quiero que las cosas sigan sucediendo, sigan avanzando, quiero que todo se quede igual y que el tiempo se quede congelado. Dejar la habitación tal como estaba, dejar su cama como estaba, seguir guardándole su lugar en la mesa, estas conductas que nos hacen pensar de repente, va a llegar en algún momento y se va a sentar. Y de repente tú le dices a la persona y te dice, no, claro que no va a llegar. O sea, yo soy consciente de que no va a llegar. Entonces, ¿por qué le guardas un lugar en la mesa? No, pues es que es por respeto, por tradición, te pueden decir 30 cosas, pero realmente no habría muchas explicaciones a este conjunto de conductas. Es la idea de eternizar ese momento, de cosas que ya no quiero que pasen. Jacqueline nos dice en el chat, el de Cazadores de Tesoro también tiene historias así. ¿Alguna que nos quieras platicar o nomás es referencial? Pues es referencia porque no sé si lo han visto, Ujú. pero también es
gente, o sea, son dos personas que van a buscar a cocheras y luego dicen, ah, mira, encontré tesoros por aquí, pero de verdad son casas llenas de basura, por así decirlo, chatarra, juguetes. Precisamente ayer la estaba viendo y había un taller, un señor que tenía un taller, pero no se podía pasar por ahí, de verdad. Estaba todo lleno de cosas, lleno de polvo, lleno de arañas. Y pues era porque era de su papá y desde que falleció él no le había movido nada, nada, nada. Dice, entonces no venderías nada de aquí. Y dice, no, nada, solo es para que lo veas. Para presumirte que ahí lo tengo. Ujú. Y muchísimas gracias, Jacqueline. Precisamente estas son las personas que no quieren que pase el tiempo. No quiero que el tiempo siga avanzando. Y fíjense cuál es la intención detrás de esta conducta. Para quienes no sean psicólogos, siempre toda conducta tiene una intención y toda intención verá conectada con una emoción. Entonces, pensamiento, emoción y conducta siempre vienen juntos. Esta persona acumula cosas, guarda las cosas del taller de su papá, porque la idea es, si sus cosas están, él está. Aunque sea una idea falaz, aunque sea una mentira, aunque sea una idea tergiversada, esa es su creencia. Y entonces la emoción es, no voy a tocar con la pérdida, con el dolor, con la tristeza, sabrá Dios que querría estar evitando este individuo, de que ya no esté. No voy a tocar con esa tristeza de que ya no está. Prefiero que aquí estén las cosas para que él esté de alguna manera. Y físicamente no lo he visto, no le he hablado, no nada, físicamente no, pero sé que de otra manera está, está presente a través de sus cosas. Y podemos ver qué es lo que no quieren que pase en la vida de las personas cuando vemos qué cosas son las que acumulan. Por ejemplo, hay personas que guardan el periódico, todos los días guardan el periódico bajo la premisa del crucigrama, del sudoku, del, ay, déjamelo, no lo he leído, etcétera, etcétera, y se hacen cerros y cerros y cerros de periódicos. Y esta persona tiene miedo a que pase el tiempo. Entonces los días no pasan, aquí los tengo, mira, todos los días sale el periódico y tengo todos los periódicos de todos los días, aquí tengo todos los días. Y entonces, aunque sea una idea tergiversada, su intención expresada es esa, que los días no pasen y que se queden aquí conmigo. Entonces, esas personas no están reconociendo la realidad de su pérdida. Esa sería la primera tarea. Segunda tarea, abrirse al dolor que estemos experimentando. Y aquí es donde empezamos a ver la diferencia que hay entre el tratamiento de Warden y el de Neymeyer. Warden dice trabajar las emociones, la que sea que haya surgido, y lograr experimentar el dolor. En cambio, Neymeyer es abrirse al dolor, específicamente al dolor. ¿Por qué Neymeyer lo aborda así? Porque en muchas ocasiones lo que nos va a pasar es que detrás del dolor hay una profunda tristeza y para mí la tristeza implica debilidad o me voy a enojar. Muchas personas manejan la tristeza a través del enojo y esto es a nivel sociedad, no necesariamente implicando que los seres humanos vamos a disfrazarnos en todos los contextos. Esto es algo a nivel social, esto es algo muy local. Las personas tenemos la costumbre de manejar más fácilmente algunas emociones que otras. Por ejemplo, nos es muchísimo más fácil manejar nuestro propio enojo que manejar nuestra propia tristeza. Porque recordemos que las emociones son adaptativas y el enojo mantiene lejos a las personas. Si tú quieres estar solo, muéstrate enojada o enojado. Y las personas se van a aislar, se van a ir. De hecho, si algún día te pasa que no quieres hablar con alguien en ese momento, muéstrate muy enojado, pero no hacia esa persona, muéstrate enojado con alguien más.
es que fíjate que me chocaron, fíjate que me perdieron, fíjate que me hicieron y guau, 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 mucho, mucho enojo. E instintivamente no queremos estar cerca de personas que están enojadas. Entonces, esto hace que personas que están muy tristes, que se sienten muy vulnerables y muy frágiles, se muestren enojadas todo el tiempo. Muchas veces detrás de un enojo muy fuerte, lo que hay es una profunda tristeza. Y esta es la diferencia con la teoría de Neymar, que aquí dice, ábrete al dolor. No te enojes, reconoce que es dolor. No estés triste, reconoce que es dolor. No te sientas vacío, reconoce que es dolor. Y él va enfocado hacia el dolor, porque él menciona, y tiene lógica su pensamiento, yo no voy a sentir tristeza, melancolía, desagrado, cualquier emoción displacentera por alguien a quien no amaba, por alguien a quien no quería o que no fuera importante para mí. Entonces, si estoy sintiendo esto, es porque era importante para mí. Y al reconocer que era importante para mí, lo siguiente es aceptar que me va a doler que ya no esté. Es lógico, o como dicen, es justo y es necesario que me duela, porque con los pacientes yo lo manejo, te duele mucho porque le querías mucho, nada más y nada menos, y entonces respeta el dolor. Si quieres, no lo aceptes, si quieres, enójate, si quieres, recházalo, reclámalo, pero al menos respétalo. Respeta el dolor, porque ese dolor, la traducción al lenguaje popular es, yo te quería un montón, yo te quería muchísimo, por eso me duele que ya no estés. Y será una manera de decirle te amo en la falta de presencia. Entonces, ahí a eso se refiere Neymeyer con abrirse al dolor. Luego acá tenemos una nueva, la nueva etapa que no hay correspondencia alguna en el modelo de Warden. Y es el de revisar nuestro mundo de significados. Esa tarea es algo que requiere de mucho valor, de mucha conciencia y usualmente de mucho apoyo terapéutico. ¿Por qué? No, no es para venderles terapia ni nada por el estilo, no. Miren, cuando los seres humanos estamos construyendo el mundo, el lenguaje, que es algo de lo más básico, de lo más primitivo, tiene que ver con significados y significantes, así se le llama. El significante es el nombre que le damos al objeto. El significado es lo que para mí implica ese objeto. Por ejemplo, los emojis. Hoy en día en los emojis, el significante es el dibujito, pero el significado tiene que ver con lo que ese dibujito y su acción hacen en el contexto de la frase que se acaba de decir o de la frase en la que estamos hablando, del tema del que estamos hablando. Entonces, lo que para algunos, por ejemplo, lo que para algunos es el emoji de dos manitas que están orando, para otros son dos personas que están chocando las manos. Y habrá que ver el contexto al cual nos estamos refiriendo. Esto es significado y significante. Entonces, planteado esto como base, cuando nosotros perdemos algo muy valioso, cuando algo muy importante sale de nuestras vidas, no solamente sale la persona, la relación, el objeto, el vínculo, la conducta, sino que también se va todo un conjunto de cosas. Lo que me significaba eso que está pasando. Ejemplo ya aterrizado. Una persona que es alcohólica. La persona que es alcohólica no empezó a tomar porque estaba bien sabroso el vino, porque de hecho es instintivo repeler el sabor del alcohol, porque acuérdense que todo lo tóxico es amargo para el ser humano. Está dulcecito y pero el alcohol puro es tóxico y es amargo. Deja una sensación muy desagradable en la boca. Entonces, no es por el delicioso sabor, sino por lo que me ha significado para mí el alcohol.
dónde lo conocí, dónde empecé a beber, quién bebía en mi entorno, con quién bebía, qué emociones tenía yo al estar bebiendo, qué, todos los significados que hay alrededor van a conectarse en un solo significante que va a ser el alcohol. Entonces, cuando una persona intenta dejar de beber, cuando le arrancamos el alcohol, por eso acuérdense que una adicción no tiene nada que ver con la sustancia, cuando nosotros le sacamos el alcohol de su vida, va a entrar en crisis porque se fue el alcohol y se fue la seguridad, la confianza, el bienestar, el placer, la capacidad de socialización, la identidad que construí, la personalidad que me hice, todo lo que estaba conectado con el alcohol. Entonces, cuando una persona deja una adicción, deja el alcohol, que les estoy poniendo como ejemplo, hay que sustituir o reestructurar los significados que se tiene, porque si no va a recaer y recaer y recaer infinitamente. Adelante, Narda, por favor. Ah, yo tengo una pregunta. Entonces, ¿sería como mejor empezar a trabajar con esa persona antes de que comience como a dejarlo, como para empezar a indagar como todos estos significados para ir haciendo como un colchoncito ya cuando lo deje y después seguir trabajando, obviamente, o cómo? Así es, Narda, excelente, excelente el análisis que haces de la situación, porque la persona, acuérdense que se dicen muchos como mitos, muchos clichés sociales, que dice que el primer síntoma es negarlo, el primer síntoma es la negación, ¿no? Entonces, si tú le preguntas a alguien, oye, ¿eres alcohólico? Y te dice que no, seguramente sí es alcohólico, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el primer cliché social que tiene bases reales es que para dejar algo, hay que querer dejarlo. Cuando una persona es internada en una clínica de rehabilitación o es llevada por la fuerza a un anexo, que nunca anexen a nadie, es horrible, cuando es llevada por la fuerza, en primera, pues es un secuestro, privación ilegal de la libertad. Yo no quiero estar aquí, me obligan a estar acá. Para que sea médicamente necesario, necesitan evaluación médica y la persona no ha sido evaluada médicamente. Primero la secuestro y la interno y luego le hago una evaluación. Entonces sí es un secuestro realmente. La persona necesita querer el cambio, porque de otro modo no va a reconocer la necesidad de cambio. Y en el modelo en que se trabajan actualmente las adicciones, que es el modelo de las etapas de cambio, la persona primero necesita aceptar que tiene una bronca para luego empezar a trabajar en la bronca que tiene. Y a esto es lo que la pregunta que haces, Narda. Precisamente cuando nosotros empezamos a platicar con la persona de, oye, ¿te interesaría dejarlo? ¿Tú crees que tienes un problema? ¿Tú crees que, a esto se le llama entrevista motivacional? Cuando empezamos a hacer la entrevista de los motivos ocultos para esa persona que habría para dejar el consumo, entonces empezamos de etapa cero, que sería convencer de las ganancias y las ventajas. Sí necesitamos trabajar desde mucho, 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 mucho antes para que esto tenga éxito. Porque de otro modo, si lo hacemos como se hace tradicionalmente, que la verdad el tratamiento de adicción está muy mal diseñado, sobre todo en nuestro país, la mayoría de las clínicas están muy mal diseñadas, se necesitan en promedio 19 internamientos para que una persona se rehabilite de un proceso adictivo. ¿Por qué 19? Son muchísimos, porque se trata genéricamente. Para que podamos trabajar sanamente con esto y de una manera asertiva, tengo que ir a los significados de esa persona. Para ti, ¿qué implica el crack? ¿Qué implica el cristal? ¿Qué implica ta, 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 ta? Y luego trabajamos en la sustancia. Pero primero vamos a los significados. ¿Por qué empezaste a tomar? No, que yo me acuerdo que mi papá se la pasaba pisteé y pisteé toda la vida y entonces la única manera en la que yo podía estar cerquita de él era estar pisteando con él. Y fíjense, ahí el alcohol no tiene nada que ver, fue nada más un puente para conectar a dos personas.
¿Qué me está diciendo esta persona que se siente extremadamente solo y se sentía extremadamente abandonado de papá? Y la única manera que se encontró para poder acercarse fue el alcohol. Entonces, esto, cuando tú intentas quitarle a una persona algo tan valioso como la relación paterna, tienes que darle a cambio algo igual o más valioso, porque no te lo va a entregar muy fácilmente. Entonces, cuando Neymeyer bueno, no sé si Narda, si te contesté a tu duda, antes de seguir avanzando con esto. Sí, gracias. Ok, no hay de qué, Narda, gracias a ti. En el modelo de Neymeyer, entonces, cuando tenemos una pérdida, hay que revisar para mí que lo perdí, o para el paciente, o para el cliente con quien estoy trabajando, como sea que estoy aplicando este conocimiento, qué significaba eso perdido, qué significado tenía aquello que perdió. Porque a lo mejor yo lo puedo entender como que, es el duelo que está haciendo por su mamá. Ok, pero no, resulta ser que la mamá era la única que se interponía entre las golpizas que le ponía el papá y el mundo. Entonces no le lloro a la mamá, le lloro al escudo que había entre la muerte y yo, al escudo que hay que ver qué significaba eso que perdí, porque de otro modo, lo que va a pasar es que vamos a buscar un sustitutivo, un algo de refacción que nos va a ayudar a defendernos de la situación, pero no a sanarla. Va a ser como ponerle nada más un apósito ahí, algo que necesita puntadas. Y la bronca a la que nos vamos a enfrentar es que lo vamos a convertir en algo muchísimo más complejo de lo que era inicialmente. He conocido pacientes que llegan al consultorio porque su relación de pareja es horrible y que me dicen, es que mi pareja es violenta, es agresiva, es manipuladora, es chantajista, no me deja salir, no me deja tener amistades, no me permite, no me tal. Y cuando escuchas que alguien te dice, no me deja, no me permite, no sé ustedes, yo lo primero que pienso es, pues ¿a poco es tu mamá, es tu papá, como para que no te dé permiso de? Y escarbando en la relación, la relación de pareja, cómo se conocieron, cómo se construyó el vínculo, terminó descubriendo que efectivamente es que murió mamá, yo me sentía muy solo y fue cuando la conocí. Es que cuando papá nos abandonó, yo me sentí muy desplazada y entonces fue cuando él vino a mi vida. Y entonces en el mundo de significados, mi pareja es mi nuevo papá o es mi nueva mamá, o a lo mejor mi hijo fue mi sentido de vida, mi proyecto de vida, porque dije, yo voy a estar sola eternamente y como no quiero gatos, pues voy a tener un hijo. Y sabes que el hijo fallece o que el hijo se va a vivir a otro país o el hijo, lo que sea que pase con el hijo, y entonces se me cae la vida. ¿Por qué? Porque mi hijo no era solo un hijo, era todo un conjunto de significados que tengo detrás. Cuando ustedes se desconecten de un trabajo, terminen un vínculo laboral, terminen una relación de pareja, llega el fallecimiento de una persona que ustedes apreciaban mucho, pregúntense, para mí, ¿qué significado tenía esta persona? Yo usualmente lo exploro con los pacientes preguntándoles, primero empezamos hablando en general, ¿no? De, oye, ¿cómo era la relación? Oye, ¿cómo se conocieron? Oye, ¿cómo es para entrar en estado de sensibilización y para que empiece a construir la historia que vivieron con ese vínculo? Y hay un momento en el que les hago la pregunta, ¿y ahora que no está en tu vida, qué perdiste? Y que siempre la primera respuesta es, pues a él, a ella. Y digo, sí, claro, me queda muy claro, pero esta persona que era todo un universo, ¿qué significaba para ti? Y ahí la persona me empieza a hablar, es que era mi mejor amigo, la confianza que teníamos, el amor que yo sentía, y ese es un mundo de significados. Y no se va a tratar de sustituir, este significaba su papá, entonces hay que buscarle un papá nuevo. No se trata de sustituir, no hay papás de refacción. Se trata de ser conscientes que en esta persona yo tenía un padre o en este padre yo tenía un amor incondicional o yo tenía lo que sea para cada quien. Inclusive hay pacientes en los que no es bueno lo que significaba,
Por ejemplo, mamá era muy criticona, mamá siempre me estaba señalando, mamá no me dejaba ser quien soy, mamá, etcétera, etcétera, etcétera. Y aún así fallece mamá y la extraña. Entonces, no es que necesite alguien que la critique, es que cree que la crítica es amor. Y entonces, a través de ese mundo de significados, volver a escribir el significado en el diccionario. Significaba esto y ahora qué va a significar. Ahora qué variables voy a tener. Entonces es bien importante, es muy clave en un duelo trabajar con los significados de qué perdí al perder esto, qué se fue al irse esto. Hay un librito, no sé dónde lo puse, que compré hace poco, que se llama ¿Quién muere? Y que precisamente habla de esta parte. Cuando muere alguien, ¿quién es la persona que muere? Y no me refiero al nombre, y no me refiero, sino a todos los significados que hay involucrados en torno a una persona. Este, luego se los comparto, todavía no los escaneo, todavía luego se los comparto. Ok. Siguiente tarea, reconstruir la relación con lo que se ha perdido. Y esto es algo que más o menos se parece a lo que habíamos revisado en el modelo anterior. Reconstruir la relación con lo que se ha perdido implica aprender a vivir con la ausencia física de esa persona, que sería el equivalente al el paso 4 acá sería también el paso 4 acá. Recolocar y recordar al ser querido sería reconstruir relación con el ser querido. Hay personas que me han dicho, es que a veces le hablo. Y de repente habrá terapeutas, habrá gente que diga, ¿le hablas? ¿Cómo le hablas? ¿Estás loco? Tiene un brote esquizofrénico, tiene que un brote psicótico, está psicotizando, etcétera, etcétera. No. Es que yo creo que cuando murió se fue al paraíso o se fue al cielo o es un alma que es libre y que puede ir a donde quiera, en el tiempo, en el espacio, etcétera, etcétera. Es su creencia. Y yo creo que está aquí muchas veces y que me escucha y que me cuenta cosas y yo también se lo cuento. Me siento muy bien cuando hablo con esa persona, ¿ok? Mientras sepas que estás hablándole a alguien que ya no vive, haz lo que quieras. El punto es aceptar la muerte de la persona. Espiritualmente no tengo manera de comprobarte que es cierto o no es cierto. Entonces, si para ti esa es la mejor explicación, bienvenido sea, quédate con esa explicación. Esa es la chida. Entonces, eso es reconstruir la relación con lo perdido. Y a veces también me ha tocado mucho en el consultorio que las personas vienen a trabajar lo mucho que odiaba a aquella persona o el perdón que yo necesitaba tener con esa persona. Y nos damos una oportunidad. Acuérdense que para sanar una relación no necesitamos que las dos personas estén presentes. Y la última tarea que nos propone Neymeyer es reinventarnos a nosotros mismos, que sería algo parecido a lo que en el modelo pasado nos estaban proponiendo, que sería adaptarse al entorno. Acá va a ser yo crearme un yo nuevo, porque el entorno sigue siendo el mismo. Lo que cambió fue mi percepción del mismo, entonces yo cambié. Reinventarme, ser esta nueva persona. Ok, ya no tengo una mamá que me haga, que me dé, que me provea, que me contenga, que me ta. No buscaré una mamá sustituta, no buscaré una relación de reemplazo, una relación de refacción. Lo que voy a hacer es aprender a ser esta nueva versión de mí que vive bajo estas nuevas condiciones. Cambiar lo cambiable, aceptar lo inamovible y ahí se queda. Dice Jacqueline, y me hago un cambio de look, ¿no? Cerramos ciclos y nos cortamos el pelo. Sí se vale y es perfectamente funcional, pero ya que terminaste de hacer todo lo anterior, porque a veces damos el cortón con la relación y antes de llegar a casa deja paso a raparme a la peluquería, ¿no? No, hasta el final, perdón, hasta el final para que tenga un nuevo sentido de para qué lo estoy haciendo. No verlo solamente como el reproche, como el berrinche, como un arranque, sino tomar la conciencia de que acepto que perdí algo muy valioso, que me duele haber perdido esto muy valioso, que se llevó de mi vida todo este conjunto de cosas y hoy quiero que sea tan especial aquello en mi vida
que para que la relación con aquello siga siendo importante, yo seré una persona diferente y no compartiré eso con nadie más. Ahí ya tenemos toda una estructura de pensamientos, toda una cadena de significados o un sistema de pensamientos. Pero hasta entonces, no empezar con el cambio de loop. Cerrar ciclos también se vale, ¿no? Ok. ¿Cuáles van a ser los mediadores? Es decir, las variables que nos podemos llegar a encontrar son más o menos las mismas que hemos visto en los modelos anteriores. ¿Quién es quien fallece? Hay algunos autores que dicen, no es lo mismo que fallezca mamá que fallezca papá. Cuando fallece mamá, mamá es la simbología de la vida, papá es la simbología del mundo. Entonces, cuando fallece mamá, perdí la vida. Y hoy tengo una huella, una herida con la vida, en que la vida se acaba y se va a acabar. Si se acabó mamá, que es representante de la vida, ¿qué me espera cualquier otra cosa de la vida? Entonces, ¿qué me significaba la persona fallecida? Otra de las variables va a ser cuál era la naturaleza del apego. No es lo mismo perder un hermano, que yo crecí 20, 25, 30, 40 años con esa persona, que perder una pareja. No es lo mismo porque perder una pareja es un proyecto que se inició. Yo fui consciente de cuándo se inició, yo tomé la decisión, yo elegí iniciar, y en cambio un hermano, una hermana, es un compañero de vida, ya estaba ahí cuando yo empecé a ser consciente. Yo le vi crecer, yo le vi nacer, yo le vi desarrollarse, era un compañero de vida. Entonces, en uno se me afecta el proyecto de vida y en otro se me afecta el concepto de lo que es la vida. También habrá que ver las circunstancias de la muerte, porque no es lo mismo una muerte natural. Hasta el momento no hemos hablado de un asesinato, de un homicidio, de un feminicidio, no hemos hablado de estas muertes por odio, no hemos hablado de este tipo de cosas que tienen una variable muy fuerte, porque ahí el dolor va a ser breve y va a evolucionar a ira y a necesidad de venganza. Entonces ahí habría que ver cuál fue la circunstancia de muerte, si fue un accidente de tráfico, si fue un accidente de tráfico en el que yo no tenía la culpa, yo iba bien, yo iba respetando reglamentos y más bien fue la otra persona la que falló, o yo fui quien falló y maté además a otras personas, etcétera, etcétera. Ahí habría que ver las condiciones. También va a haber mediadores relacionados con la personalidad, personalidades muy aprensivas, personas que son muy dadas a no soltar, a no querer que las cosas cambien, a no querer hacer nuevos vínculos, o personas que no se les da muy fácil socializar y pierden un amigo, pues entonces, ¿para qué hago amigos nuevos? Y aparte de que es bien difícil, se mueren. Entonces, ¿para qué? Ahí habría que ver la propia personalidad del individuo. También habría que ver lo que está relacionado con el historial de pérdidas. Más adelantito les voy a mostrar una herramienta que precisamente tiene que ver con esto. Les puedo decir, por ejemplo, los duelos que no se trabajan se almacenan y se conectan y luego se hace como un trenecito de duelos y van conectados todos los duelos. Y murió la mascota a la que yo le tenía mucho amor, mucho apego. No lloré, pues era un triste perro, etcétera, etcétera, ¿no? Pretendiendo que no me importa. Y luego me enteré que murió una maestra de la primaria que yo quería mucho. Y entonces, pero pues no era de mi familia, no le llores a alguien que no sea de tu familia. Y así voy teniendo un trenecito de pérdida. Muere un tío, un hermano, un padre, madre, abuelos, etcétera, etcétera. Muere gente muy valiosa y muy importante para mí y lo guardo y no lo vivo y no lo vivo y no lo vivo. Y un día estoy lavando los trastes y se me cae la taza que estaba lavando y digo, no puede ser, mi taza favorita. Y me suelto a llorar 15 días seguidos y me convierto en un charco de mocos y babas en mi cama y ya no quiero salir, ya no quiero ver, ya no quiero. Y la gente me va a ver y va a decir, este está loco, está llorando por una taza, entró en depresión profunda y en crisis existencial por una taza, pero no era la taza, era el historial de pérdidas que había tenido. Y de repente cada pérdida, como no lo trabajé, como no lo resignifiqué,
cada pérdida que estoy viviendo me conecta con la desesperanza de los afectos. ¿Para qué amar si va a doler? ¿Para qué crear un vínculo si los vínculos de todos modos se van a acabar? Y me voy llenando de desesperanza y realmente no le estoy llenando, yo no le estoy, perdón, llorando a la taza. Le estoy llorando a todo lo que no le lloré, a todo lo que sí debí porque necesitaba, pero no me atreví porque dolía. Entonces hay que ver el historial de pérdidas que tiene la persona. También habrá que ver los mediadores sociales, porque a veces no es que yo no quiera llorar, es que no me dejan. Si se burlan de mí, si me critican, si me señalan, si se ve como fragilidad, como vulnerabilidad, el hecho de que alguien pueda sentirse mal porque falleció el perro, porque me corrieron del trabajo, porque, etcétera, etcétera. Ya les había platicado este refrán que se utiliza mucho en el norte del país, que le dicen a los niños, no chille, agarre piedra, refiriéndose precisamente a no llores por lo que te pasó, busca una venganza o busca una manera de arreglarlo, pero no te quedes en la emoción negativa. Por ejemplo, acá Jacqueline dice, me regañan por llorar. Es esta parte de no estoy siendo validado en el reconocimiento de las emociones. Y luego tenemos secuelas tan graves. Por ejemplo, estoy trabajando con una chica, eh, pensamiento muy cuadradito, si no tiene lógica no existe, etc. Imagínense a alguien con este estilo de pensamiento viniendo a terapia, ¿no? Desde ahí yo sospeché que algo estaba extraño. O sea, alguien que tiene esta lógica mental, este estilo de pensamiento, no se va a abrir a la posibilidad de que la terapia funcione. Son estas personas que dicen, no, es que los psicólogos son timadores y mejor me tomo unos chochos porque el chocho es sustancia y la sustancia sí hace. Las palabras, ¿qué? Las palabras son palabras y eso no tiene sentido, etcétera, etcétera, ¿no? Y ella llega al consultorio y partimos desde cero. O sea, básicamente partimos desde explicarle qué es una emoción, cómo se sienten las emociones, tiene que ver con mis pensamientos, es algo fisiológico, y partimos desde cero porque en algún momento su mamá vivió ciertas situaciones, cierto conjunto de cosas que a la mamá le llegó a concluir, no sientas, sentir es peligroso. Y se lo enseñó a todos sus hijos como una lección literal, no sientas, sentir es peligroso. Entonces en esa familia es como la familia piedra, nadie siente nada, a nadie le duele nada, ni siquiera se ríen, porque reírse es alegría y la alegría es una emoción y la emoción se siente. Entonces casi no hablan, son personas muy frías, muy directas, es como si todos tuvieran Asperger porque todo es literal, nada es una broma, nada puede ser gracioso, etcétera, etcétera, etcétera. Imaginen lo complicado que es en un contexto social de esta manera. Y también revisar como variables los cambios concurrentes. ¿Qué más cambia además de esto que está sucediendo? Además de lo obvio de que falleció la persona, ¿qué más está cambiando? ¿Qué otras pérdidas se dan? No es lo mismo, por ejemplo, alguna vez trabajé con una chica que muere el padre, vivían ellos dos solos, papá y ella, porque fue hija única, mamá ya había fallecido, fallece papá, y a ella le toca ser la que tiene que pagar los recibos, la que tiene que pagar la renta, la que tiene que pagar, se tuvo que cambiar de casa para vivir en un lugar más pequeño, etcétera, etcétera. Imagínense la avalancha de cambios que hay después de esto que fue la pérdida principal, las pérdidas secundarias que vamos a tener por esto, pues se van a convertir en un infiernito, por decir de alguna manera. Un proceso de adaptación que me exige muchísimo más de lo que me exigía inicialmente. Y pues bueno, por hoy aquí le vamos a parar. Gracias por su paciencia, gracias, disculpen ayer por no estar, pero pues ya ven cómo está mi garganta. Y nos vemos el próximo viernes, si todo va bien. Que tengan bonito fin de semana, descansen, disfruten, no hagan más vagancias de las que puedan disfrutar. ¿Vale? Hasta Gracias, luego. igual, sígase cuidando. Así será. Hasta luego. Gracias. Bye. Gracias, que esté muy bien. Gracias, profe. Bye.